en este momento. En primer lugar, como decía, intervienen los grupos parlamentarios y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Villagrasa. Encantado de conocerle y de que esté usted aquí. La verdad es que usted tiene una experiencia ya dilatada en Radio Televisión Española, bastante dilatada, no es esto nuevo para usted. Además, usted ha sido director de informativos en Cataluña. Por tanto, creo que es una persona ideal para decirnos un poco cuál es su opinión sobre el papel que deben de jugar los centros territoriales dentro de su proyecto de nueva televisión, nueva Radio Televisión Española. ¿Qué planteamiento tiene usted sobre estos centros territoriales? ¿Qué piensa además sobre Canarias, Cataluña o Madrid, estos centros territoriales específicos? Y luego, me gustaría felicitarle por su participación, producto de gran éxito como fueron los Lunis, ¿no? Que yo creo que esto es muy destacado, sobre todo ciertas personas lo recordamos con cariño, ¿no? Por tanto, aprovechando esta experiencia, me gustaría preguntarle qué opina sobre la ficción en general y el papel que está jugando Radio Televisión Española dentro de los programas de ficción y luego, sobre todo, en el entretenimiento y dentro de esto la educación infantil. ¿Cree que usted que en estos momentos se está realizando un buen papel de la educación infantil? La televisión pública está participando en esto. ¿Forma parte eso, de alguna manera, de su proyecto? Como siempre, yo creo que los temas de financiación son absolutamente fundamentales, con lo cual sí que me gustaría que nos indicara alguna pincelada sobre qué piensa usted sobre la financiación, qué piensa usted sobre la transformación digital en Televisión Española y nada más. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Muchas gracias, presidenta. Bien llegado, señor Villagrasa. También enhorabuena por su candidatura, por la presentación de su proyecto y también como deudora y espectadora y ciudadana, gracias también por todo lo que su trabajo nos ha aportado al imaginario colectivo. Le quería trasladar, algunas dudas se han mencionado, entonces voy con otras que están un poco relacionadas. No le pregunto por los centros territoriales, entiendo que ya lo va a responder, aunque ya veo que en su proyecto es algo que le importa y le preocupa. Las externalizaciones excesivas, entendiendo la función de contratar servicios fuera de la propia plantilla, que nos parece totalmente lógica, pero en lo que consideramos que ha sido un exceso y una deriva continuada. Uno de los momentos de su proyecto habla de que hay una plantilla suficientemente talentosa, formada y preparada para estar y con recursos y capacidad para estar desarrollando programación de entretenimiento, programación de ficción. Entiendo que hay una apuesta por la producción propia, si nos quiere hablar de ello. Pensando además en esa programación pensada para la infancia y adolescencia y dado además su bagaje profesional, hay una cuestión que en nuestro grupo nos interesa bastante, que es la de la participación a la hora de generar esos contenidos de la propia infancia y adolescencia, no únicamente que estén dirigidos a ellos y ellas, sino que además sean también agentes que de alguna manera producen, es decir, que participan en lo que es pensar esos contenidos también, como de hecho tuvimos en la televisión pública española durante los años 80. Bueno, no sé qué piensa también de esto, y dos cuestiones que nos preocupan, que tiene que ver con la transparencia a la hora de la rendición de cuentas también económicas del ente público, y los derechos laborales de las y los trabajadores del ente. Estamos mencionando siempre, porque nos parece preocupante, la situación actual de las personas interinas, pero sabemos además que este no es el único problema, sino que estamos ante algo que nosotras diagnosticamos como estructural. ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Villagrasa, y enhorabuena por llegar hasta aquí. Quería agradecerle, en primer lugar, el esfuerzo del tiempo que ha dedicado a realizar un proyecto para mejorar y renovar Televisión Española. Al fin y al cabo, usted quiere asumir
un reto de formar parte de un equipo de gestores que va a tener que realizar grandes reformas para que Televisión Española sea viable económicamente y también recuperar la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos, pues ante acontecimientos importantes como unas elecciones o una moción de censura o acontecimientos deportivos, pues buscan la inmediatez a través de las redes sociales o a través de los digitales, se informan y no esperan a los informativos de las 3 o de las 9 de la noche. Y en ese sentido me gustaría conocer un poco más sobre su planteamiento del papel del canal 24 horas y de cómo reforzar ese servicio de información inmediata con respecto a otras televisiones privadas, como podría ser La Sexta, que también dedican buena parte de su parrilla a analizar y a informar sobre acontecimientos que están sucediendo en ese momento. Por otro lado, como ya ha dicho algún compañero, usted tiene experiencia dentro de la información de proximidad, estuvo en Cataluña, en algunos medios públicos, y me gustaría saber cómo plantea usted que los centros territoriales de Televisión Española se diferencien de las televisiones autonómicas, es decir, en ese sentido, cómo pretenden competir con televisiones que en algunas ocasiones, como ocurre en Cataluña o en el País Vasco, pues tienen un discurso separatista, un discurso se puede decir que son aparatos de propaganda del separatismo, como sucede, por ejemplo, en la TV3. ¿Usted considera que Televisión Española tiene que reforzar ese papel vertebrador de España dentro de sus delegaciones territoriales? Y, por último, agradecerle también, como han hecho otros compañeros, su producto, el papel que tuvo usted en la serie infantil de los lunes. Muchas gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Villagrasa, a esta comisión de nombramientos. Se ha tenido ocasión de seguir alguno de los momentos o partes de esta comisión parlamentaria desde el día 13 de enero. Sabrá que el Parlamento adquiere todo su protagonismo en la fase final del concurso público en el que usted está participando. Y sabrá también perfectamente que nuestro grupo parlamentario plantea a todos los comparecientes el mismo y triple cuestionario, persuadidos de que en otra fase del concurso ya se ha evaluado su proyecto de gestión e incluso su experiencia y currículum profesional. Por tanto, nos interesa pedirle una opinión sobre el alcance que concede al fin de la provisionalidad que gestiona Radio Televisión Española a partir de la elección de una nueva presidencia y Consejo de Administración y, por tanto, la vuelta a la normalidad institucional. A nosotros esa transición nos sugiere un amplísimo campo de posibilidades nuevas y renovadas y nos gustaría que usted nos dijera si comparte esa misma expectativa. En segundo lugar, la parte más negativa siempre de Radio Televisión Española es la que la vincula en muchas ocasiones con polémicas, más o menos que trascienden o no a la opinión pública, pero siempre dañinas para su credibilidad. Esto es algo a lo que hay que poner remedio. ¿Cómo cree que puede ayudar a hacerlo con los mejores resultados al mismo tiempo? Y, en tercer lugar, tenemos el empeño de lograr una buena provisión de razones para que avalen la continuidad de Radio Televisión Española y para que Radio Televisión Española recupere esa rentabilidad social que ha tenido a lo largo de muchos años. Es de perogrullo saber que usted cree en Radio Televisión Española. Tiene una dilatadísima carrera que aquí algunos ya han nombrado, y no solamente por su carrera, sino además porque se ha concurrido al concurso. Por tanto, es evidente que cree en Radio Televisión Española. Pero eso quisiéramos saber para usted, desde su punto de vista, cuáles son esas fórmulas, sobre todo teniendo en cuenta, para recuperar, teniendo en cuenta que en este momento hay una gran competencia en el mundo audiovisual, con las privadas, incluso con las públicas, con las plataformas audiovisuales, y en las que la producción propia cobra un importante papel en la industria audiovisual. Nada más y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. En primer lugar, buenos días, señor Villagrasa Serrano. Lo primero de todo, darle la bienvenida, agradecer que comparezca aquí hoy para explicarnos brevemente cuál es el propósito de su proyecto. Somos conscientes de que ha pasado ya 2 años desde que se presentaron los mismos, pero bueno, dada su dilatada experiencia efectivamente en Radio Televisión Española, estoy convencida de que ha sufrido usted, o ha vivido, mejor dicho, más de una transformación importante
importante en el sector audiovisual, con lo cual el que estamos viviendo no será una novedad, aunque es diferente al resto, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho pues, los grandes retos a los que se mide el ente público, porque no queremos perder la perspectiva de que tiene que ser hasta cierto punto competitivo y tiene que recuperar cierto grado de mejorar las audiencias, pero sin desviarse del propósito que debe tener siempre una televisión pública, que es la de dar un servicio público de calidad. Por eso le preguntamos cuáles son los 3 principales problemas que cree que a día de hoy tiene la Corporación de Radio y Televisión Española y cuáles son las soluciones que aportaría desde su proyecto. Ya le ha preguntado por los centros territoriales, pero bueno, es un tema que a nosotros también nos preocupa mucho, y preguntarle si usted cree que están suficientemente bien dimensionados en cuanto a plantillas, si creen que deberían jugar un papel más importante, aunque ya lo expone de alguna manera en su proyecto, pero después de la pandemia y el consumo ya más masivo que han hecho los televidentes de las televisiones, sí es verdad que se ha puesto de manifiesto el interés de la ciudadanía por consumir información territorial, y también de los centros de producción de Canarias y de Cataluña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Valentín Villagrasa Serrano, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española. Gracias, señorías, por esta oportunidad. Yo creo que el preámbulo que iba a hacer ya lo han dicho ustedes, con todo lo que han dicho, con lo cual me voy a ceñir a una cuestión básica para mí, que es que somos un ente público, Radio y Televisión Española. Somos fundamentalmente un servicio público y que debemos de tener voluntad de liderar las distintas más medias hoy que concurren en el panorama español, no solo en el panorama español, sino incluso en el panorama internacional. Yo he basado, para contestarles a ustedes dentro de lo que eso es el contexto de mi exposición, he basado el edificio Radio y Televisión Española del futuro en 4 grandes pilares básicos. Investigación y desarrollo, para mí el primero. El segundo, financiación, y eso lo expondré después. El tercero, los servicios informativos. Y el cuarto, contenidos. Son los 4 grandes pilares en los que yo me he basado para definir lo que es y contestar incluso dentro a esas preguntas. ¿Por qué investigación y desarrollo primero? Pues se lo voy a explicar fácilmente. Los que hemos trabajado en Televisión Española y Radio y Televisión Española tenemos la percepción de que el Instituto Oficial de Radio y Televisión es un ente ajeno a nosotros que nos provee de qué, no sabemos cuánto, donde se van una serie de grandes profesionales. Miren ustedes, allí hay que crear desde la propia plantilla de Radio y Televisión Española un centro de investigación importantísimo en 4 pilares. Uno, en las nuevas tecnologías. Nosotros como servicio público tenemos que estar por delante del resto de más medias que existan en el tema tecnológico, cosa que no ha sucedido nunca. Pasa como la policía y los delincuentes. Siempre los delincuentes tienen mejor tecnología que los policías. Con lo cual vamos a cambiar ese binomio, si es posible. Segundo, las nuevas, el desarrollo digital. No se preocupen, no voy a cansarles, ficharé a José Carlos López, o sea que no hay ningún problema. Tercero, un gabinete de estudios sociológicos muy serio, donde estudiemos realmente qué nos piden nuestros potenciales espectadores. Han de tener en cuenta que desde el proceso de la pandemia, las propias plataformas de pago han ido progresando muchísimo, ya no solo en espectadores, sino en contenidos. Hemos visto cómo han desviado el tema de la ficción y películas, lo han ido desviando ya sobre grandes documentales que antes, por ejemplo, producía la cadena Arte, se ha venido a las plataformas de pago, y no solo eso. En Movistar estamos cansados de ver talk shows, en otras plataformas estamos cansados de ver talk shows, con lo cual están ocupando nuestra pared. Hoy en día, en cualquier reunión de amigos, si ustedes antes hablaban de un programa de televisión, de este programa, incluso de fútbol,
Ahora se preguntan a su amigo, oye, ¿qué serie ves y en qué plataforma lo ves? O sea, eso es lo que nos ha cambiado la pandemia. De ahí la necesidad de un estudio sociológico de los espectadores, porque se nos están yendo los espectadores potenciales, que somos la gente madura, de 45 para arriba. Ergo, necesitamos ese estudio constante para después desarrollar nuestros propios contenidos. Y el cuarto pilar de ese instituto, de ese I+D, es el estudio de la competencia y de la elaboración de nuevos formatos, tantos surgidos fundamentalmente desde la creatividad propia. Yo soy de los que piensan que la producción propia es el eje central de Radio Televisión Española. Si no valoramos nuestro personal, cerremos, marchémonos a casa y jubilemos a los 6.500 que hay. En cuanto a formatos externos, ese mismo gabinete tiene que estudiar realmente qué formatos nos interesan y cómo podemos producirlos nosotros. Simplemente eso. Y después ver la viabilidad de formatos externos que existen, como están ocupando otras más medias, pero que realmente los podamos producir desde aquí y no con productoras externas. Este es el primer pilar. Segundo pilar, la financiación. La primera parte de la financiación les corresponde a ustedes, señores. Ustedes tienen que tomar la decisión de reformar la ley del 2009 en la cual se suprimía la publicidad en Radio Televisión Española. Nosotros no podemos vivir solo del erario público, sino que tenemos una cosa de contenidos que es importantísima que sea financiada por la publicidad. Teniendo en cuenta lo que ha sido este proceso desde el 2009 hacia aquí, que ha fidelizado determinadas cosas, como por ejemplo las películas sin publicidad en medio. Teniendo en cuenta eso, ustedes deben reformar esa ley, limitando a Radio Televisión Española una serie de límites que nos permitan tener publicidad, no solo del patrocinio, sino de la propia publicidad, en unos límites adecuados. La segunda parte sería el patrocinio. El patrocinio debe redundar en la calidad del producto que patrocinan. Hay que subir los patrocinios, cobrarles más, lo siento mucho, para que eso redunde en la propia calidad del producto y beneficie a Radio Televisión Española, a su propia plantilla. El tercer tema de financiación es la regulación, por fin, de la plantilla de Radio Televisión Española. Hemos de suprimir ya lo que significa los compartimentos estancos de las categorías. Miren ustedes, todo pasa por una flexibilización, porque hoy en día el mundo audiovisual es flexible. Yo les voy a poner a ustedes dos ejemplos de flexibilización que ha ocurrido estos días. Uno, el corresponsal de Radio Nacional de España en Washington, Fran Sevilla, hizo un reportaje para los telediarios del asalto al Capitolio excepcional. Al día siguiente entró en los lugares tal y cual. Y durante el proceso Filomena, que yo le llamo el proceso Filomena, dos redactores del telediario, con sus propios móviles, porque no podía llegar los operarios de televisión, hicieron dos mini reportajes de 2 minutos excepcionales, de un contacto social espectacular. ¿Qué ocurre? Que hay unos compartimentos estancos en Televisión Española que hay que flexibilizar, y eso es aprovechamiento absoluto de la plantilla. Y con el absoluto planteamiento perdón, se me cae la mascarilla, ¿qué vamos a hacerle? El aprovechamiento absoluto de la plantilla de los 6.500 personas que hay en Radio Televisión Española, tiene que haber un cambio en el organigrama. ¿Y eso qué es financiación? Bueno, pues nos ahorramos una pasta. ¿Qué quieres que les diga? Entonces, vamos, el organigrama debe corresponder a la realidad de lo que es el día de la producción, del día de la producción y la emisión de Radio Televisión Española, en radio. ¿Qué ocurre? Pues que hay responsabilidades que tienen que ser compartidas. Es decir, no puede ser el responsable de una y el responsable de otra, de dos responsabilidades. ¿Qué es eso? No puede ser que cada mando orgánico tenga que firmar un papelito, el E204, para que autorice una cosa. Tenemos que crear un organigrama realista, absolutamente. Y haciendo eso, incrementamos la financiación. La tercera la tercera base es, para mí, la tercera columna es informativos. Es nuestra base angular. Como servicio público no podemos renunciar a los informativos.
La primera propuesta que yo hago para el equipo que surja de aquí es que se reúnan los directores corporativos de Radio Nacional de España, de Televisión Española y las fuerzas sociales y procedan a lo que sería la reunificación de aquellas redacciones que permitan la reunificación para ampliar nuestro campo de acción. Ergo, pues mire ustedes, ¿eso en qué redundaría? Pues mire, primero en los centros territoriales, con lo cual ampliaríamos nuestra base de trabajo en los centros territoriales para eso. La segunda parte, eso pasaría por la reunificación del canal 24 horas y Radio 5, con lo cual se crea una sinergia importantísima, tanto en lo que es el tema informativo puro y duro de la llegada lo más rápidamente posible a la noticia y la exposición con rigor de la noticia, que es nuestra piedra fundamental, y la segunda parte es que estaríamos presentes en un mundo rural. Ustedes me dicen, ¿qué haríamos con los centros territoriales que compiten con las televisiones autonómicas? Es un absurdo competir con las televisiones autonómicas, porque el campo de la televisión autonómica es Extremadura, con perdón, pero el campo nuestro es el Estado, con lo cual hemos de trasladar lo que ocurre en los centros, en las zonas rurales, que son las deprimidas. Yo soy de Teruel, como ustedes comprenderán, estoy más deprimido que otros. Quiero decir, eso que tenemos un diputado. O sea, pero vengo a referir que las zonas rurales tienen que tener una expresión en el Estado, por encima de las televisiones autonómicas. Y eso solo nos da si reunificamos y logramos que los centros territoriales amplíen su zona de trabajo con esa reunificación de plantillas en lo que son los informativos y les damos cobertura en lo que son, digamos, el canal 24 horas y Radio 5. Esa es una gran cobertura para los centros territoriales. Los centros de producción, ustedes me lo han dicho, Cataluña tiene que tener su propio centro de producción, su propia entrada. Cataluña tiene una idiosincrasia, yo he vivido en ella hasta hace 14 años, y tiene una idiosincrasia especial que nos permite el tener dos lenguas cooficiales, dos sectores, dos sentimientos muy diferenciados en este aspecto y además que se han acrecentado y que tienen que tener una base de expresión los dos. O sea, Cataluña tiene que ser una, represente a TV3 o represente a Radio Televisión Española. Los informativos, ya les he dicho, o sea, quiero decir, para mí esa es la piedra angular. Después, para mí, la cuarta base es el contenido. Los contenidos tienen que ser el máximo de producción propia. Me vengo a referir a informativos. Los informativos tienen que ser hechos exclusivamente por el personal de plantilla de Radio Televisión Española. No podemos permitir externalizar ni un programa de informativos, ni uno. Pero ni un programa de informativos, ni un programa de magazines. Lo siento mucho, hay mucho talento en esta casa. Disculpe, señor Villagrasa, sí. Y si contenidos. quiere usted, en un minuto... En un minuto, se lo voy a decir en un minuto. Muchas gracias. Los contenidos tienen que salir de la creatividad de la propia televisión. Los contenidos, me hablo de programas de entretenimiento y programas y concursos y informativos de la propia televisión, de la propia Radio Televisión Española, producción propia absoluto. Y en el tema de la ficción, lo que estamos haciendo, pero en estos momentos lo que teníamos que hacer es participar directamente en aquellas producciones de las propias plataformas de pago para su emisión inmediata en abierto. Con este resumen me quedo. Muchísimas gracias, Perdón, señor. ¿me deja usted decir una cosa final? Porque hay una compañera que en su día dijo una cosa muy interesante y se la dirigió a los políticos. Yo se la voy a decir a ustedes. De que salga una televisión plural al servicio de los ciudadanos va a depender de ustedes. Elijan 5 mujeres y 5 hombres entre profesionales y exprofesionales de la tele que no tengan peaje político. Y como dijo Díez Manierga, ustedes, señores políticos que pueden, háganlo. Muy bien, muchas gracias, señor Villagrasa Serrano. Gracias por sus reflexiones y sus aportaciones a esta comisión. Y terminamos aquí su comparecencia. Muchas gracias, señorías, Gracias. por su consideración.